caso a través de su palabra. Amén. Yo creo que la palabra de Dios en esta mañana nuevamente nos va a volver a redarguir, a instruir, a enseñar en el nombre de Jesucristo, porque ella tiene esas cualidades, ella tiene esa característica precisamente y es útil para que la sabe usar en el nombre de Jesucristo. Y voy a leer este pasaje muy conocido por todos nosotros, amén, acerca de lo que es este joven magnate dentro de la sociedad, connotado precisamente como una persona muy adinerada, pero al llegar a Jesús se tiene que rendir y postrar delante de él, cerca como lo es el joven rico. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Después que Jesús bendice a los niños, dice así de esta manera: al salir para seguir en su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguna hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué pasó? Le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue como alegre. Triste. ¿Cómo se fue? Triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía que vender todo. Porque tenía que Muchas posesiones, muchos bienes. Porque tenía muchos bienes, mucha riqueza. Vamos a dejarlo hasta allí en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros hace 15 días yo vi un mensaje acerca de lo que representa seguir a Jesús. La palabra seguir o seguimiento, según la antigüedad, cuando había una compañía de militares, significa que delante de ellos había un dirigente o un capitán o un general o alguien que conduciese la tropa de soldados. Precisamente para un soldado el seguimiento era ir detrás de un capitán. Eso significa la palabra seguir. Ir detrás de un dirigente, ir detrás de alguien que conduce a un camino. Cuando usted se asumió a este reto de seguir a Jesús, entonces usted se convierte en un militar, en un soldado, que en este caso sigue al dirigente de dirigentes, que es el Señor, el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Pero en este caso precisamente hay una cosa que debe de hacer todo creyente. Que yo se lo expliqué hace 15 días atrás cuando Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Es decir, que en su naturaleza tiene que morir para el mundo para poder resucitar y vivir con Cristo. El negarse a sí mismo es matar a su propio ego. Es decir, es olvidarse de usted, precisamente para poder comenzar a vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo demanda. Y ese de negarse a sí mismo y tomar su cruz, precisamente esa palabra cruz confronta la vida del judío. En este caso le confrontó Jesús con esa palabra porque ellos sabían lo que significaba para aquel entonces, que era el significado de cruz, aunque significa muerte, porque el origen de la cruz precisamente viene del imperio de Persia. Hace muchos años atrás los perserianos fueron los que inventaron este instrumento de ejecución de muerte, que posteriormente los romanos tomaron ese tipo de ejecución
para ejecutar precisamente a los criminales más viles en su comportamiento. Es decir, que los que iban a la cruz eran los criminales, eran las personas que tenían una conducta no grata delante de una sociedad. Fíjense que por esa razón a Jesús lo tratan como un malhechor o como un criminal, porque era la ejecución que se le daban a este tipo de personas. Ahora, para los romanos, fíjense que aún ellos tomando esto, para los romanos la muerte más vergonzosa que existía, aún para ellos era vergonzoso ver morir a alguien en una cruz. Era una vergüenza también para ellos. Según las leyes romanas, ningún ciudadano romano se le era aceptado morir en una cruz. Ninguno. Había una ley que defendía a los romanos, que ninguno de esa ciudadanía romana podía morir en una cruz. Era para las otras personas de otra nacionalidad. Y según la historia registra que antes de una persona ser ejecutada y morir en una cruz, tenía que pasar por una flagelación precisamente en un lugar llamado patíbulo. Cristo pasó por el lugar llamado patíbulo, donde fue flagelado y dio 40 latigazos. Era tan vergonzoso eso que para Pilato fue complaciente, porque a los judíos les gustaba que se derramara sangre. Sí, les gustaba eso, entonces Pilato tiene que complacer a los judíos en el derramamiento de la sangre de Cristo. Mira el sufrimiento que tenía que padecer una persona. Yo estoy haciendo este recorrido para poder llevarle al contenido de la palabra de Dios, para hacer un abreboca, para que más o menos usted entienda qué es lo que tiene que padecer un creyente cuando se alinea a Cristo. Amén. Para que usted vea que aunque sea camino de rosa, siempre van a haber las espinas. ¿Me entendió? Amén. Aunque yo no estoy, con esto no le estoy diciendo que usted lo van a flagelar y que lo van a crucificar, pero le hago una pregunta, como se la hice ese día. ¿Cuántos de los que están aquí no le han criticado? No le han murmurado, no han comentado cualquier cosa, aún usted siendo algo bueno? La gente por una o por otra razón siempre va a terminar comentando. ¿Me entiende? Ahora, fíjense algo, que a Jesús le escupieron el rostro también. Qué vergonzoso es y qué humillante es que le puedan escupir el rostro a una persona. Ahora le pregunto a usted, ¿qué tal si usted le llegara a escupir el rostro a una persona? ¿Cómo sería su reacción? ¿Ah? ¿Será que se quedaría callado como Jesús o le suelta el puño? ¿Cuál sería su reacción ahí cuando una persona llegara, como le hicieron a Cristo, por padecer por causa del Evangelio, escupirle el rostro? Era tan humillante que una persona le escupieran el rostro, le bofetearan. Jesús pasó esto por ti y por mí. Amén. Jesús pasó el sufrimiento de la cruz. Por eso es que Pablo dice en uno de sus escritos, porque estoy haciendo énfasis al término cruz desde hace 15 días. Por eso que Pablo dice que el evangelio de la cruz para muchos es locura. Para los judíos, escuchar el contenido del evangelio de la cruz de un Cristo resucitado, para ellos esto era locura. Pero más adelante dice que para nosotros es poder y salvación. Amén. Amén. Para usted el evangelio de la cruz y para todo el que lo recibe es poder y salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Es por esa razón, queridos hermanos, que yo en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero seguir impartiendo un conocimiento que no viene precisamente de esta magna naturaleza humana, sino que desciende de lo alto. ¿Me entiende? Que viene revelada por el Espíritu Santo. Y en esta mañana va a seguir edificando nuestra vida y nos va a seguir fortaleciendo. Amén. Nos va a seguir ayudando a medida que vayamos escuchando esta palabra. Porque
Hubieron muchas personas que por causa del evangelio tuvieron que sufrir muchas persecuciones y muchas martiraciones por causa de predicar a un Cristo resucitado. Había una ley precisamente romana, había una ley que no aceptaba en la predicación del evangelio como un culto libertario. No existía. Nerón usado precisamente por el enemigo, porque no puede ser usado por otra persona. Había una ley que le abrogaba que cada emperador que se sentaba en el trono romano seguía cumpliendo esto, en lo que se convirtió en una persecución por años de la iglesia. Algunos, Nerón los encendía en su palacio de noche y los prendía vivos. Otra persona, la historia registra que después de que algunos eran flagelados, miren lo que hacían con los cristianos. Les obligaban a caminar por encima de clavos. Presta atención a lo que estoy hablando esta mañana. Esto sí se llama tomar la cruz y seguir a Jesús aún hasta la muerte. Algunos lo obligaban a caminar por encima de espinas. La historia narra que una niña de 13 años, por tan solo decir que era cristiana, la mataron. No era aceptable para ellos que el nombre de Jesús era confesado. Para ellos esto era una blasfemia. Pero un buen día se levantó uno llamado Constantino, que hizo una revolución en el cristianismo y una reforma también, que durante su imperio el evangelio pudo tener un crecimiento y no hubo más persecución durante ese tiempo. ¿Sabe qué pasó con uno de los emperadores? La historia narra que el rey de Persia tomó a esos que estaban persiguiendo a los cristianos y dice que le hicieron lo mismo a ese emperador. Algunos, ya al borde de la muerte, algunos de los emperadores decían: niega a Jesús. La gente prefería decir, como dijo aquel anciano, 186 años, no le he negado. En este punto que estoy casi de partir, tampoco le voy a negar. ¿Entienden? Esto es muy fácil decirlo, no, a mí, sí, esto es muy fácil decir, si a mí me toca estar ahí, yo también lo digo, pero el problema es estar cuando le toca estar ahí como le tocó a este anciano. Si usted es capaz de negar a Jesús o reconocer que Jesús para usted es vida eterna, ¿qué le pasaría a usted como le pasó a este anciano? ¿Qué decisión tomaría usted en aquel momento? Porque lo van a matar. Y si usted niega a Jesús, sigue viviendo. Entonces, ¿qué decisión le pone? ¿Qué le toca a usted ahí? Está entre la espada y la pared. ¿Será que niega a Jesús? El problema es cuando toque. ¿Me entiendes? Entonces, aquí hay una historia. Aquí hay una historia narrativa. Después que Jesús pasa por una región también y deja que los niños se acerquen a él. Hay un joven, si podríamos decir en la actualidad, millonario. Hay un magnate, hay un aristócrata que se acerca delante de la presencia de Jesús, aún con sus posesiones. Jesús era el mirado para los ojos de la gente, para los ojos de toda persona. Que este personaje vino a Jesús, ¿qué? ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Se postró. O sea, aún con todas sus posesiones, la palabra postrar tiene que ver rendir reverencia, adoración y sujetarse a tal persona. ¿Ve? Humillarse, obedecer también a las órdenes de este maestro llamado Jesús. Entonces este joven rico, nosotros le llamamos en la actualidad probablemente hijo de los cisneros, sus mejores momentos, o hijo del dueño de PDVSA, o de los Mendoza, o de cualquier multimillonario, o hijo de Donald Trump, si lo llamamos en la actualidad, vino y se postró ante Jesús, pero con una claridad en su mente y le hace una pregunta a Jesús, le dice: maestro bueno, con una interrogante, maestro bueno, ¿qué hago yo
¿Para qué? Para heredar la vida Para eterna. obtener o para heredar la vida eterna. Fíjense que Jesús le contesta algo y le dice, ¿por qué me llamas tú bueno? No es que Jesús estaba descalificando, más bien diciéndole, dale gracias a Dios, que Él fue el que me envió para estar delante de usted. Es decir, que al llamarlo bueno a Jesús, Jesús es mismo Dios. ¿Me entienden? En el nombre de Cristo. Entonces, Jesús le dice, porque los judíos en conciencia, guardar los mandamientos para ellos era algo que conscientemente ellos tenían que hacerlo desde niños. Y los ricos tenían otro concepto, para la pastora, que el ser rico era un favor de Dios. ¿Me entienden? Que el que ellos fueran ricos, eso era un favor de Dios para la vida de ellos. Entonces se confiaban y pensaban que ¿se acuerdan del viernes? Allá, que por las obras buenas que hacían, heredarían el reino de Dios. Así de sencillo. Por tanto dinero se confiaban en esto, porque probablemente, fíjense que Jesús comienza a decirle, no has adulterado, no has hurtado, no has hecho esto, has guardado los mandamientos. ¿Y qué le contesta el muchacho? ¿Qué? Probablemente hay una buena calificación para este joven que ha guardado todo esto desde su juventud. Y Jesús no está cuestionando esto, porque en conciencia, era real, porque los judíos lo hacían. Porque desde niño, la Torá para ellos era algo que sus padres tenían que enseñarles. Era algo que se practicaba de generaciones en generaciones. Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, que cómo dice la palabra y repetirá a quién. Ajá. Y a los hijos de tus hijos, y que la escriban en la tabla de tu corazón y todas estas cosas. Probablemente este joven tenía un buen comportamiento ante la sociedad. ¿Ven? Era una persona sociable, bondadosa, no hurtaba. Quizás todos los bienes que tenía se lo había sudado y se lo había ganado con esfuerzo, con esmero, con dedicación. Y que esto no está descalificando la posición de este muchacho. Pero la Biblia dice que lo amó, pero ese amor lo llevó a una confrontación a este joven y lo retó. Lo retó, pastora. ¿Sabe por qué? Porque le dice, ok, está muy bien, pasaste el examen, tiene 20 aquí, pero ahora te voy a aprobar en otra cosa. Te voy a posar ahora por mi trituración. Te voy a moler para ver de qué está hecho, muchacho. Ahora te voy a confrontar para ver de qué está hecho. Mira lo que vas a hacer ahora. Toda esa riqueza que tienes, todo lo que has ganado, todo lo que posees, todas las empresas que tienes, todos los negocios que tienes, todo el sembradío de yuca que tienes, todo el sembradío de arroz, porque no le califico tu posición, pero mira, si tú quieres seguirme a mí, algo en favor de los necesitados, en favor de los pobres. Usted sabía que en el tiempo que vino Jesús, había una pobreza extrema en aquella región. Es decir, que dijo alguien que los pobres sí eran pobres. No eran pobres que tenían casa, que tenían alguna posición. No eran pobres. Era tanto así que lo llevaban ¿a qué? A los templos, los mendigos, lo llevaban a los templos ¿a qué? A pedir limosna, a pedir algunas monedas para el sustento, a pedir alimentos, porque estos sí eran pobres. Que digo un hermano que lo escuché predicando, no eran como los pobres de ahorita, que tienen algunos carros, que tienen motos. Estos sí estaban, pero en la terraplana, que dice el dicho por ahí. ¿Ve? Cuando Juan y Pedro, por ejemplo, en el templo de Hermosa, ¿a qué se consiguieron?
a uno que estaba pidiendo quién. Entonces eran los pobres de ahorita. ¿Me entiendes? Estos sí estaban pero bien bajitos. ¿Ves? Y para la sociedad aún Lázaro no eran aceptables. Para la sociedad no eran vistos de buena manera. Entonces Jesús le está diciendo a este joven, vende todo eso. Vende todos tus bienes. Vende todas tus propiedades y ven y reparte a estas personas que están en necesidad. Ve y reparte a todas estas personas que necesitan aún un abrigo, un techo, una alimentación, que necesitan cualquier cosa para sustentarse. A eso, haz una obra para ellos y demuestra el fruto entonces de ser solidario. No sé si usted recibe esto. Amén. Siempre hay algo, siempre hay un obstáculo, siempre hay algo que está de primero antes que Dios, que no nos permite cargar la cruz de Jesús con plena libertad. Jesús lo que le está diciendo es que se despoje de eso que tanto tiene y que tanto ama. En otras palabras, si me dejan interpretar, tienes que despojarte de todo eso para poder ser un discípulo santo. No sé cuántas veces Jesús lo lleva a usted a confrontarlo así. No sé cuántas veces usted lo ha puesto entre la espada y la pared. A decidir, como el 3 y 2 del béisbol. Estás en 3 y 2. No sé cuántas veces Jesús te ha puesto ahí a decidir. Que tienes que dejar algo para poder ser su discípulo. Aún hay testimonios de personas, predicadores, que han dejado empresas, que han dejado negocios, que han dejado posesiones, que Dios lo ha dejado hasta sin ropa por causa del Evangelio. Amén. Por causa del Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué pasó con este joven? Porque sabía que tenía muchos verdes, muchos dólares. Estoy hablando actualmente. Sabía que tenía muchos euros. Oye, la parcela full de yuca, ¿cómo voy a hacer eso? La parcela full de arroz. Muchos negocios. Esta semana me llega un camión de mercancía. ¿Cómo voy a...? Dice que su corazón. ¿Qué pasó? Al escuchar estas palabras, su corazón se llenó de tristeza. O sea, no podía despojarse de eso. Porque amaba mucho su riqueza. Su confianza estaba puesta en eso. Ahora, ¿qué es lo que te perturba a ti? ¿Cuál es el obstáculo tuyo que todavía no te ha despojado completamente para poder seguir a Jesús? Si para este rico fue su dinero, entonces para ti ¿qué será? Amada iglesia, en esta mañana. Para ti, para mí, ¿qué será? ¿Qué será lo que no permite que tú cargues esa cruz con gozo, con contentamiento, con alegría? Que diga un hermano, no se la quite ni para dormir. Si se la va a quitar, bueno, póngala abajo de la cama y cuando se despierte, vuélvesela a colocar y siga. ¿Ven? Esto no es una carrera de apuro. Eran muy confrontadoras, eran decisivas. Y muchas personas retrocedían y los discípulos una vez le dijeron a Jesús, maestro, toda la gente se va. ¿Qué le contestó el maestro? Bueno, pero aquí yo no tengo gente amarrada ni obligada. En otras palabras, si ustedes también quieren ser como ellos, bueno, váyanse de aquí. Si ustedes creen que mis palabras son muy duras, muy tajantes, muy ásperas, entonces váyanse. Yo no puedo tener gente en mi reino obligada. Sí, Señor. Y Pedrito, ¿qué le contestó? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de eterna. En otra palabra, eso siendo más grosero, dice, bueno, cállate tú también la boca y sigue con esa cruz y aguanta la pela. Santo. Aguanta la pela. ¿Cuánta pela aguanta usted?
¿Cuánto sufrimiento ha aguantado usted? ¿Cuánto ha tenido que llorar usted por causa del Evangelio? ¿En cuántas cosas Dios lo ha puesto así a decidir? ¿O es esto o soy yo? Usted ha tenido que decir, Señor, me quedo contigo, ganaste otra vez. ¿Cuántas martirizaciones ha tenido que soportar usted? ¿Cuánto desprecio de la gente ha tenido que soportar usted? ¿Cuántas puertas en la cara le han tenido que cerrar? ¿Cuántas insultadas se ha tenido que llevar y usted ha tenido que cerrar la boca y no decir nada? ¿Cuántos escupitazos, no literarios? ¿Cuánto vituperio ha tenido que soportar usted por Jesús, amado hermano? Yo creo que Dios está enseñando algo en esta mañana. Lo dice, ¿ah? Pedro en la cárcel, en los lugares que los encerraba, habían ratones. Dice que por ahí pasaba el desecho del pueblo. Pablo dijo, por causa del Evangelio, oiga bien, hemos naufragado, hemos estado desnudos, hemos padecido hambre. Los judíos me han latigado. He estado preso no sé cuántas veces. ¿Ve? Le picó una culebra por causa del Evangelio. Caminaba, iba para acá, en el mar naufragado. Pablo, después que perseguía a la iglesia, se convirtió ahora en uno que lo perseguían a él. ¿Cuántos cristianos no mató Pablo? Aún en la muerte de Esteban, él fue el cómplice primero. ¿Sabe cuál era? Según Levítico capítulo 26, una de las muertes que se hacían para las personas ejecutantes era que tenían que morir apedreados. Eso no muere apedreado, eso muere crucificado. Esteban, el primer mártir que da testimonio del Evangelio, sí muere en esta condición. Otra muerte era que tenía que ser colgado públicamente para vergüenza del pueblo. ¿Entiendes? Ahora, ¿será que sus pruebas y sus problemas son más difíciles que lo que vivió esta gente? Y a veces un hermano está pasando por una pruebita y no vuelvo más para el culto. Ya casi estoy finalizando en esta mañana. Me machucó un dedo, no voy para el culto. No voy a evangelizar y le echan la culpa a Dios de todo lo que le pasa. O le echan la culpa al diablo de todo lo que le pasa. Tiene un problema, no voy para la iglesia porque allá está el hermano tal que me miró mal. O allá está la hermana tal que esa no la puedo ver porque me da una revueltina en el estómago. A veces en el hogar, a veces en la casa se pone la cosa más difícil, más apretada. Porque aún Cristo dijo que por causa de Él lo van a aborrecer. ¿Ve? En la casa va a haber guerra, va a haber conflicto. Cuando una persona se convierte al Señor es donde se le ponen las pruebas más fuertes. En el hogar, la familia, entonces comienza a decir, mira este, mira el otro, mira el otro. ¿Entiendes? Entonces son tentaciones, son cositas. ¿Cuántos comentarios de uno? ¿Cuántos comentarios? Y a veces uno se entera de cosas que uno dice, Padre Sagrado, dolor, padecimiento. Eso significa cruz. Por eso es que para ellos es locura este evangelio. Pero para nosotros es gozo, es alegría, es contentamiento. Y en medio de la carrera, todos salieron al sonar el silbato, a veces se da un disparo, todos salieron y cada uno con la cruz en la espalda. Es casi igual como la anécdota que contó mi hermana Katy, pero esta con la gente de la carrera. Y cuando iban en el camino, habían unos habilidosos y queriéndosela dar de avispado, comenzaron a recortar la cruz para que se le hiciera más alivianada la carga. Y comenzaron a quitarle un pedazo, mientras más recorría. No sabiendo que adelante del camino había un precipicio
que tenía que ser cruzada. La historia narra que uno de ellos no hizo eso, sino que aguantando la cruz en la espalda iba poco a poco, iba poco a poco. En el momento que todos llegaron, que tenían que cruzar, la gente que había cortado la cruz, ¿cómo cruzaba para el otro lado? Había quedado tuquita ya. Y resulta que aquel joven que no había cortado su cruz, llegó avispadito, la colocó de puente, cruzó para el otro lado. ¿Entiendes? Y siguió la carrera y llegó a la meta final. ¿Qué pasó con los que no hicieron eso? Se quedaron. Ahora, no soportaron para la usted y carga. para mí, nunca le quite un pedacito a su cruz. Nunca trate de aliviar su carga, ni de ponerla más flexible. Nunca trate de hacer avispadito así de estar recortando. No, que le voy a quitar este problema. Este problema no, quitándole problemas. Aguante la cruz, porque esa le va a servir para pasar los obstáculos. Amén, así es. Esa le va a servir para pasar los precipicios. Esa cruz le va a servir. En ningún momento se la quite. Y siga la carrera de Cristo como un testigo fiel del Evangelio con su cruz en la espalda. Amén. Yo creo que usted y yo hemos decidido seguir a Jesús. Y en ningún momento le vamos a abandonar. En ningún momento le vamos a fallar. Aunque pasemos por lucha, por pruebas, por tribulaciones, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Quiero que usted se ponga sobre sus pies.